¿Sabías que todo gobierno actual del mundo, rico o pobre, democrático o autocrático, está sujeto, preso, a un único e incuestionable objetivo? Vamos a averiguar cuál es. Madre mía, parece súper interesante esto. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vean. Bienvenidos a la libertad y lo que surja. Esto es Coto Caza Prore, porque las chorradas prore las cazamos al vuelo y vamos a ver la explicación de lo que se supone que hacen los gobiernos según este tío. Y ya os digo yo que está todo mal, es graciosísimo. Vamos a ver qué es lo que buscan los gobiernos. ¿Lograr un nivel de producción adecuado para mejorar la vida de su ciudadanía? LOL, claro que no. Vale. O sea, la intención del gobierno evidentemente no es lograr un nivel adecuado de vida de los ciudadanos, sino lucrarse. Básicamente los políticos lo que buscan es conseguir el poder y retenerlo para extraer rentas de la ciudadanía, aprovecharse de la población y vivir del cuento de una forma increíble. El primer objetivo es personal, luego lobbies para mantenerse en el poder y luego en general para disimular. Pero claramente todo es egoísta. Porque el que es altruista no llega a presidente, porque imagínate que compite una persona totalmente egoísta que va a hacer lo que sea con tal de sacar un montón de pasta de ahí, y una persona que se desvive por el pueblo y que quiere lo mejor para todo el mundo. ¿Quién es más fácil que llegue a algo? Pues el que va a extraer muchísimo de ser presidente y se va a aprovechar un montón y va a ser súper corrupto, pues va a sacar muchísimos beneficios, por lo tanto puede invertir muchísimo más. El otro pues puede ir con lo justo, muy poquito dinero para campaña y para aprovecharse y tal. El que va a hacer que los lobbies se aprovechen de cosas y va a privilegiar a tal y cual, pues tiene muchos más aliados que el que simplemente va a poner leyes justas para todo el mundo. No tiene aliados, no tiene amigos, no tiene gente que va a ser muy beneficiada de ello, por lo tanto puede sacrificar mucho. No. Entonces, al final siempre el de las puñaladas por detrás acaba triunfando en esto. Pero bueno, vamos a ver qué es, ¿no? O sea, el desarrollo económico no es. Vamos a ver en realidad lo que es. El objetivo es perseguir el crecimiento económico sin fin. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Qué? O sea, satisfacer las necesidades de la población es lo mismo que el desarrollo económico. O sea, vamos a ver qué le pasa a este tipo. Voy a ponerlo más rápido porque es muy coñazo. El crecimiento por el crecimiento. El valor concreto de la producción económica, como por ejemplo satisfacer las necesidades humanas, se ha subordinado a la búsqueda de un valor abstracto de intercambio, el crecimiento del PIB o PIB, Producto Interior Bruto. Los gobiernos justifican esto diciendo que el crecimiento del PIB es la única forma de reducir la pobreza, crear empleos y mejorar la vida de las personas. No hay más. El crecimiento se ha convertido en sinónimo del bienestar humano e incluso del progreso en sí mismo. Y esto es curioso, dado que el PIB mide solo una parte muy concreta de la actividad económica. Magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un periodo. Y exactamente qué falta aquí, qué es lo que... A ver. En el momento en que necesitas cosas, pues habrá gente que diga, pues me cae muy bien esta persona, voy a hacer cosas por él, ¿no? Ahí están tus amigos, ahí está tu familia, tu novia, tal. Vale, hacen cosas por ti, pues os vais por ahí, vais a dar un paseo, charláis. Eso no entra en el PIB y sí que es una necesidad tuya, vale. Pero a partir de ahí, lo que no puede satisfacer tu entorno más cercano, y no son pocas cosas, son comida, vivienda, sanidad, cine, entretenimiento, el micro que tienes ahí, tu mesa, tu silla, todo eso son bienes y servicios que oferta otra gente que no conoces de nada, pero que se dedica a producir, que se dedica a invertir, que se dedica a gestionar, a hacer un montón de movidas muy tochas, muy complicadas de entender, para que tú tengas todo ese tipo de cosas. Y entonces, en el momento en que se está produciendo bienes y servicios, pues todo eso se contabiliza de forma agregada más o menos bien mediante el PIB. ¿Y cómo se calcula el PIB? Pues de muchas maneras. Hay muchísimos cálculos estadísticos que pueden medirlo. No vamos a entrar en eso, pero que son aproximaciones y son cálculos dificilísimos. Evidentemente no miden a la perfección absolutamente todo y tienen muchas complicaciones, como por ejemplo, ¿qué PIB aporta Google? Pues podemos ver pues los ingresos que tenga la empresa, el desarrollo, todo eso, ¿no? La publicidad, vale. Pero las búsquedas que puedes hacer, ¿eso cómo se mide? Todo lo que tú aprendes gracias a Google y todo lo que agiliza, eso no se puede medir. Mira, un ejemplo mucho más claro. Antes, tú ibas a ver una película al cine y pagabas una cantidad, y eso se medía en el PIB. Tú antes, pues no podías ver películas con streaming y por internet y demás, entonces cuando ya no estaba en el cine, ibas al videoclub y alquilabas una película o te la comprabas. Entonces eso se pagaba y eso entraba en el PIB. Ahora, sin embargo, tenemos
bueno, sí, Netflix y tal, pero bueno, pirata, ¿no? Podemos ver la peli que nos dé la gana. Entonces, ¿cómo se mide eso respecto al PIB? Claro, antes tú alquilabas una película pues por 3 euros, o bueno, en pesetas, 3 euros, ¿no? Entonces cada vez que veías una película significaba que la habías alquilado y por lo tanto incrementaba el PIB en 3 euros por cada persona que veía una película. Ahora puedes tragarte 5 pelis al día sin pagar absolutamente nada y eso es un servicio que estás recibiendo, pero no se contabiliza en el PIB. Entonces el PIB realmente actualmente sería mucho más alto de lo que nos pensamos. Por ejemplo, cuando te compras un móvil, incrementas el PIB en el precio del móvil. Pero además de tener un móvil, pues tienes una calculadora, tienes un diccionario, tienes 200.000 con un reproductor de música, un GPS, bueno, la de cosas que hay aquí. Entonces, claro, ¿cómo podemos medir el PIB que implica tener este móvil? Pues o el valor monetario, o podemos incluir todo lo que conseguimos también que no es un móvil. Porque antes el PIB podía medirse pues con la compra de el equipo de música, el teléfono fijo, el diccionario, el no sé qué, la enciclopedia. Todo eso sumaba al PIB bastante. Pero ahora la compra de un móvil no suma el equivalente a eso. Entonces, las series históricas son difíciles de medir. O sea, podemos ver más o menos la comparación entre países, pero ni siquiera así, porque no usan la misma moneda y no valen las cosas igual en un sitio que en otro. Entonces, los mismos bienes y servicios no están exactamente igual, pero bueno, tenemos el PIB real que intenta medir eso. Pero luego si lo medimos de forma histórica, también tenemos otras compensaciones, que son estas cosas que acabamos de medir. Entonces, se le pueden hacer muchas críticas al PIB, pero no esta mierda. O sea, es una aproximación más o menos buena de los bienes y servicios que consumimos, pero es que los bienes y servicios que consumimos son las necesidades que tiene la gente, o la mayoría de necesidades. Luego hay algunas como el afecto, como el entretenimiento, con los colegas y todo eso, que no está medido. Pero, ¿qué te falta? O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Lo vas a explicar? No, no va a explicar absolutamente nada. A partir de esta chorrada que acaba de decir, va a soltar muchas más. Esto va a ser increíble. El PIB es, en resumidas cuentas, un indicador del bienestar del capitalismo. No, el PIB está en todos los sistemas. O sea, en cualquier sistema económico posible puedes medir el PIB del sistema. O sea, ¿por qué? No va a justificar nada. El hecho de que todo el mundo lo vea como un sustituto del bienestar de la humanidad representa un extraordinario golpe de estado ideológico. ¿Por qué? O sea, si entiendes lo que es el PIB, no... hay una correlación brutal entre PIB y bienestar, escolarización, tasa de analfabetismo, esperanza de vida, casi todo, prácticamente todo. O sea, por favor. Ojo, es cierto que en las economías capitalistas el sustento de las personas está ligado al crecimiento del PIB. Todos. En todos los sistemas. No hay ningún sistema que no. O sea, cuanto más comida hay, más PIB, porque la comida es PIB. Cuanto más sanidad, pues también... Es que por favor. Necesitamos trabajo y salario para sobrevivir. Bueno, no todos. Y aquí es donde empieza el problema. En este sistema único que domina la Tierra hoy, las empresas están en sistema único, todo el planeta está en el capitalismo. Corea del Norte es capitalista, según él. Constante búsqueda y captura de formas de aumentar la productividad laboral para reducir los costes de producción. ¿Por qué los comunistas o los progres y tal se piensan que las empresas solamente pueden aumentar los beneficios reduciendo los costes de producción? O sea, una máquina que cueste exactamente lo mismo que las que tienes, pero que produzca el doble, también aumenta el beneficio. ¿Vale? A medida que mejora la productividad laboral, las empresas necesitan menos trabajadores. Los trabajadores son despedidos y el desempleo aumenta. Y la pobreza aumenta y la indigencia aumenta. Entonces, ¿por qué la tasa de pobreza actual es la menor de toda la historia de la humanidad? ¿Por qué el paro no está subiendo desde los albores de la humanidad? ¿Por qué el hombre de las cavernas no tenía un 100% de empleo y ahora tenemos un 3%? O sea, no hay ninguna correlación. Tú dirás, no, es que en España hay mucho paro. Ya por las regulaciones laborales, por en los países más capitalistas, con más libertad de comercio, con menos regulaciones, con menos impuestos, el paro es residual. En Suiza tienen un 3%, cosas así, 2, 3, pues porque no todo el mundo quiere trabajar, hay gente que ya tiene ahorros, hay gente que está estudiando, hay gente que tal. Entonces, pues sí, hay gente que no trabaja, pues porque quiere, sin más. Pero si hay alguien que quiere trabajar, pues puede trabajar. No porque se haya capitalizado mucho un país, hay menos empleo. O sea, no hay correlación entre capitalización de un país y automatización e industrialización con tasa de paro. Esto es ridículo.
Cuanto más se capitaliza un país, es decir, cuanta más maquinaria, cuanta más automatización, cuanta más inversión hay en un país, con menos esfuerzos se produce más. Y cuanto más hay de algo, más oferta hay, que eso significa que hay más, ¿no? Más oferta, más hay, es lo mismo, ¿no? Entonces, por ley de la oferta y la demanda, cuanto más oferta hay de algo y si la demanda sigue más o menos igual, el precio baja. Por lo tanto, aumentar la productividad, aumentar la capitalización de un producto, un sector económico o de un país, lo que hace es que cada vez haya productos más baratos. ¿Cuánto costaba un ordenador en los 80? Una barbaridad. ¿Cuánto cuesta ahora? Y no el mismo ordenador, sino uno 200.000 millones de veces más potente. Pues una fracción minúscula de lo que costaba antes. ¿Por qué? Porque se ha capitalizado tanto el sector, se ha automatizado tanto y se ha industrializado tanto que ahora es muy rápido, muy aprovechoso todo y muy automático, muy poco costoso hacer cualquier cosa. No, es que ahora se sabe más. Ya, es que el conocimiento humano también es capitalización, es capital humano. Que se haya invertido muchísimo en maquinaria y que se haya invertido muchísimo en nuevo conocimiento, hace que las cosas se hagan muchísimo más rápido, muchísimo más baratas y que todo el mundo tenga a disposición muchísimas cosas más baratas. ¿Y esto qué implica? Que las personas, teniendo un mismo salario, pueden optar a conseguir muchísimas más cosas, porque si las cosas van reduciendo de precio cada vez más, pues todo el mundo tiene a su alcance más cosas, incluso haciendo lo mismo. El capitalismo lo que hace es que incluso si no haces nada diferente, si estás siempre en el mismo trabajo, siempre haciendo lo mismo y tal, cada vez eres más rico. Sí que es verdad que cuanto más capitalizado está algo, cuanto más automatizado, menos personas se necesitan para ese trabajo. En la Edad Media, el 90% de la población se tenía que dedicar al campo para satisfacer las necesidades alimenticias de la población y ni así conseguían muchas veces tener a todo el mundo saciado y había hambrunas. Ahora se necesita, pues a lo mejor el 5% de la población o menos. ¿Eso significa que el 85% restante está en paro? No, han aparecido muchísimos trabajos diferentes de muchísimas cosas y ya está, eso es lo que ha pasado siempre, es así de simple. No se han quedado esos 85% de campesinos en paro, no. La pobreza aumenta y la indigencia aumenta. Y los gobiernos tienen que responder tratando de generar más crecimiento solo para crear nuevos empleos. No, los nuevos empleos los puede hacer el sector privado perfectamente, ¿eh? De hecho, es mucho mejor que eso sea así. Pero la crisis nunca desaparece, solo se repite en un círculo vicioso. O sea, lo que está diciendo es que las crisis ocurren porque desarrollamos cosas como sube el PIB, como cada vez aumenta la capitalización y aumentan los procesos y aumenta la riqueza, pues entonces aumenta la riqueza, aumenta la pobreza y por eso hay crisis. Ese es su razonamiento, es así de heavy. No, las crisis no ocurren por eso, las crisis se ocurren por los desajustes en el mercado que se hacen mediante los bancos centrales. Si tú imprimes dinero y bajas los tipos de interés, es decir, el dinero por el cual se presta el dinero, pues entonces alteras la relación entre ahorro disponible y ahorro que se puede usar. Haces que la gente invierta como si hubiese mucho ahorro y llega un punto en que el ahorro se acaba. Y en el momento en que se acaba y tú lo has alterado las cifras para que parezca que no, pues viene la crisis porque resulta que no había nada. Todo el mundo se ha comportado como si hubiera y no había. O sea que no tiene nada que ver con estas chorradas que dices. Sí que en el fondo es que se ha invertido de más, pero no porque el invertir produzca crisis, sino porque se ha invertido a más largo plazo de lo que se debería haber invertido. Se debería haber invertido a medio plazo en vez de a largo plazo. Ay, Dios mío. Esto es lo que se conoce como la trampa de la productividad. Estamos en la absurda posición de necesitar crecimiento perpetuo solo para evitar el colapso de la sociedad. No. O sea, si económicamente te mantienes y no creces, no colapsas, te mantienes. O sea, ¿qué chorrada es esa? Colapsar es ir hacia abajo. Mantenerse no es ir hacia abajo. Si un gobierno quiere invertir en atención médica y educación pública, debe encontrar o crear el dinero para hacerlo. Una Encontrar o crear, fíjate, o crear. opción la más de conveniente para todas las partes es aumentar los impuestos de los ricos No, para todas las partes no, para los ricos no. y las grandes corporaciones. Lo típico, ¿no? De la solución fácil. Bueno, es que todo lo que está diciendo es la solución fácil, es una explicación de mierda. Pero bueno, sacamos el dinero a los ricos. Ya, y los ricos se van, invierten en otros sitios. Bueno, esto no sale bien. Pero en países donde quien más dinero tiene, más influencia política tiene, Prácticamente todos. Evidentemente, si el político es el que decide lo que se compra y lo que se vende, lo primero en comprarse o venderse es el político. Si hay muchísima intervención del Estado, evidentemente regulará quien más puñaladas haya dado y quien más aliados haya hecho, como he explicado antes, y por lo tanto esa gente tendrá mucho disponible para poder ayudarse con el político. Por lo tanto, cuanta menos intervención política haya, mejor para todo el mundo, porque esos grandes ricos no pueden aprovecharse de ello. Bueno, para todo el mundo no, para ellos no.
Esto corre el riesgo de provocar una rabieta de los niños mimados de las élites económicas. Bueno, a ver, imagínate que deciden que todo lo tiene que pagar un sector concreto. No lo sé, los judíos. Y se enfadan, y se van, y protestan y tal. Sería totalmente comprensible. Pero si decimos en vez de los judíos, decimos los ricos, pues entonces ¡ah, que se jodan! No. Que se quejan del papá Estado que les mima. El típico, la pelota es mía y si no gano me la llevo y no juega nadie. Bueno, pues están en su derecho, ¿no? De decidir de su vida lo que quieran. Cuando la pelota es suya solo porque se la han comprado sus padres. Claro, no hay ningún rico que sea rico porque se ha esforzado. Todos son ricos porque su padre era rico. Entonces, ¿el rico es de su padre sí? ¿O no? O también había 5 hombres prehistóricos que eran ricos y los ricos actuales son sus descendientes. ¿O cómo va esto? Bueno. Por este riesgo, incluso los partidos más progresistas se encuentran en un dilema. ¿Cómo obtener los recursos para mejorar la vida de la ciudadanía sin poner a los cuerponiñatos octogenarios en su contra? Hay un trato que se puede hacer con el diablo. La promesa de crecimiento económico. ¿Promesa de crecimiento? O sea que os quito dinero, pero os prometo que voy a hacer que crezca la economía, aunque seáis realmente vosotros el sector privado el que hace crecer la economía. No tiene mucho sentido esto, ¿eh? Más de dragón. Luego está la trampa de la deuda, una de las imposiciones más poderosas del crecimiento. Los gobiernos financian sus actividades en gran parte mediante la venta de bonos del Estado, que es una forma de pedir dinero prestado a quien compra esos bonos. En realidad lo de los bonos del Estado ya te quedas un poco atrás, ¿eh? Ahora la mayoría se financia con deuda del Banco Central, la que he comentado antes que produce las crisis, los ciclos económicos y todo eso. Y bueno, básicamente la mayoría de la deuda es con el Banco Central, que es público, es de los estados. O sea, ellos mismos imprimen su propio dinero que gastan en deuda. Bueno. Pero los bonos tienen intereses. Como con cualquier préstamo con intereses, para pagar los intereses de los bonos, los gobiernos tienen que generar más ingresos de los que han pedido prestados. No, tienen que subir, o sea, saquear más con impuestos, no generar, sino impuestos. Lo que generalmente significa buscar todavía más crecimiento. Bueno, el Estado no busca crecimiento, lo hacen el sector privado, lo haces tú. Teniendo que buscar más dinero. Y estamos viendo lo que pasa, ¿no? Cuando la economía desacelera, los gobiernos no pueden pagar sus deudas y los bonos pierden valor. Y para venderlos, los gobiernos tienen que prometer intereses más altos, endeudándolos aún más. No es que los bonos pierdan precios, sino que tú ya vendes unos bonos al 5% y esos bonos siguen estando al 5%. O sea, no es que de golpe... No, los tienes que pagar al 5%. Luego puede ser que si haces un impago, pues haya intereses, lo que sea. Pero lo que se hace es, ya que nadie me quiere prestar al 5%, pues sacas bonos al 6%. Entonces te presta la gente. Entonces luego dices, bueno, pues no llego a cubrir. Bueno, pues al 6,5%. Porque es que no hay gente dispuesta a ceder sus ahorros. Tú lo harías. Tú lo harías. ¿Tú darías tu dinero al 5% con cierta posibilidad de impago? ¿Tú a Podemos le prestarías al 5%? Sí, puede ser que quiebre el país y que no te pague nada. Y además si están diciendo constantemente hay que replantearse la deuda y a saber si la pagamos o no, porque es que los prestamistas son malos. ¿Tú prestarías a esos? ¿A que no? ¿A que a Argentina no le prestarías dinero? ¿A que a Venezuela no le prestas dinero? ¿Verdad que no compras bonos del Estado de Venezuela? ¿Por qué será? Y estamos viendo lo que pasa, ¿no? Y la única forma de salir de esta crisis es comenzar a eliminar cualquier barrera al crecimiento. Leyes laborales, protecciones ambientales, controles al capital, cualquier cosa que sea necesaria para darle a los inversores la confianza que necesitan para seguir comprando bonos. Entonces, ¿por qué las regulaciones, los impuestos y todas las trabas al comercio y absolutamente todo no han parado de crecer? Pero es que llevamos siglos que no paran de crecer. Es que no encaja con nada. O sea, nada de lo que dices encaja con la realidad en lo más mínimo. Ni está aumentando el paro de forma histórica, ni aumenta la pobreza de forma histórica, ni están disminuyendo las regulaciones, los impuestos y las trabas económicas a la larga. Es que nada. ¿Y en serio crees que si se bajan impuestos o regulaciones y tal, es para que los ricos compren bonos del Estado? ¿Pero qué me estás diciendo? Precisamente el dinero a bonos del Estado no va destinado a la inversión, que sería lo que necesitaría que bajasen regulaciones. Es dinero que va al préstamo en vez de inversión. No tiene nada que ver. Precisamente cuando suben mucho las regulaciones y no hay manera de invertir en ningún lado, pues lo que se hace es pues bonos del Estado y bueno, al menos no pierdo mucho con la inflación. Pero es que es ridículo, esto es muy fuerte. Y comprando bonos. Todo el mundo sabe que los inversores son criaturas delicadas y fáciles de espantar. Tú prestarías a lo loco, ¿no? Sí, claramente. Al igual que las empresas, los gobiernos se enfrentan a una elección difícil. Hacer crecer la economía o colapsar. Japón lleva 30 años sin crecer su economía, súper estancado, y no ha colapsado, simplemente pues se mantiene en su línea, ya está. El crecimiento está tan profundamente incrustado en nuestra economía y política que el sistema no puede sobrevivir sin él. ¿Qué? ¿Será que no hay países estancados en crecimiento? Y no pasa nada. La gente puede ser que proteste y tal, pero el sistema socialdemócrata sin crecimiento puede sobrevivir el tiempo que le eches, ¿eh? Si se detiene el crecimiento, las empresas quiebran, los gobiernos no pueden financiar servicios sociales, las personas pierden sus trabajos. No, si se detiene el crecimiento, no las empresas no quiebran. Si quiebran las empresas,
se detiene el crecimiento o baja. Es al revés, es que estás entendiendo las cosas todo mal. A ver, el nivel macroeconómico es demasiado para ti, así que inténtalo entender a nivel microeconómico, a nivel tú. Estás en una empresa y estás cobrando un salario y de golpe te empobreces, no te despiden, sino que si te despiden, te empobreces. ¿Entiendes? Trabajos, la pobreza aumenta y los estados se vuelven políticamente vulnerables. Bajo el capitalismo, el crecimiento no es solo una opción más a elegir en el libre mercado de las sociedades humanas. Es un impuesto del que todos somos rehenes. ¿Por qué? Pero es que todo está mal, es que es increíble. Por lo que no sorprende que todos los gobiernos del mundo hayan puesto toda la fuerza del Estado detrás de la perpetuación de esta cinta de correr de la acumulación. No es verdad, si la mayoría son súper extractivos y no dejan crecer a la población. Esto no significa que el crecimiento sea malo en sí mismo. Ojo, el problema no es el crecimiento en sí, es la ideología del crecentismo. A ver, que la cosa mejora, venga, dale caña. La búsqueda del crecimiento por sí mismo. No hay que crecer, o sea, a ver, el crecimiento por sí mismo significa que tú tienes unas necesidades y que hay un montón de empresarios compitiendo entre sí o colaborando o haciendo lo que buenamente puedan para satisfacer tus necesidades cada vez de forma más eficiente y con productos de mejor calidad o con servicios de mejor calidad, con mayor investigación, con mayores recursos enfocados a tal, con mayor optimización, para que tú estés cada vez mejor. ¿Vale? Eso es el crecimiento porque sí, tanto en tu micro, como en tu ordenador, como en el TikTok que estás usando, como servicios médicos, como servicios de salud mental, todo eso es crecimiento porque sí, ¿vale? Pero vamos a ver qué le pasa, porque eso no está bien. O por el bien de la acumulación capital, en lugar de satisfacer necesidades humanas concretas y objetivos sociales. Es lo mismo, es que es exacto, o sea, pero ¿qué crees que satisfacen si no? ¿Dónde crees que está el PIB que no son necesidades humanas? Cuando observamos el impacto que ha tenido el crecimiento en nuestro planeta desde la década de 1980, los periodos de cercamiento y colonización parecen un chiste en comparación. Todos los terrenos y recursos que los colonizadores se apropiaron en múltiples continentes y que se incorporaron al monstruo del capital está hablando ya de imperialismo. Han quedado en nada. Podemos ver este efecto en las estadísticas sobre consumo de materiales en bruto. Esta métrica recopila el peso total de todo lo que los humanos extraen y consumen cada año, incluida la biomasa, los materiales, los minerales, los combustibles fósiles y los materiales de construcción. Estas cifras cuentan una historia increíble. Muestran un aumento constante del uso de materiales en la primera mitad del siglo XX, duplicándose de 7.000 millones de toneladas por año a 14.000 millones de toneladas por año. Pero luego, en las décadas posteriores a 1945, sucede algo desconcertante. A medida que el crecimiento del PIB se afianza con el objetivo político prioritario en todo el mundo, y cosa que ya hemos visto que es una chorrada que no tiene ningún sentido. A medida que la expansión económica comienza a acelerarse. De hecho, en esas épocas es cuando más aumenta el intervencionismo del Estado. O sea, entre guerras mundiales, que eso es intervencionismo puro, la socialdemocracia de posguerra, con unas regulaciones que te cagas, lo que pasa que luego los impuestos fueron subiendo a partir de ahí. Bueno, había socialdemocracia de lo que había en ese momento, pero de una forma heavy, que nunca vista antes, que sorprendió a muchísima gente, pero es que ahora estamos a cotas increíblemente superiores a eso. Esa socialdemocracia de los 50 de la que tanto se habla, pues era un 20% el PIB. Antes era un 10, claro, antes un 5. Entonces, claro, habían duplicado o cuadruplicado. Pero es que ahora tenemos un 50. El uso de materiales explota. Alcanza los 35.000 millones de toneladas. O sea, que explota, ¿no? O sea, básicamente ve esta gráfica y dice, esto crecía poquito, pero a partir de aquí empieza a crecer mucho. Es una escala logarítmica. Esto es un logaritmo totalmente continuo, sin ninguna sorpresa. Por favor. 1980. Llega a los 50.000 millones de toneladas en el 2000 y luego se dispara a la... Es que el crecimiento por el crecimiento es muy malo. Mirad, una gráfica que hace que no te muestre nada de lo que estoy opinando. Pero una gráfica de estamos consumiendo cosas para crear bienes y servicios. Bienes y servicios que no son necesidades humanas, sino que son cosas que no he explicado en ningún momento y que no se me ocurre nada de poner de excusa. Pero es malo por algún motivo. La pasmosa cantidad de 92.000 millones de toneladas en 2017 y sigue subiendo a ritmo exponencial. Por supuesto, una parte de este aumento representa mejoras importantes en el acceso de las A ver, que llega ahora. personas a bienes necesarios, el valor de uso, especialmente en las partes más pobres del mundo. Y hay que celebrar, pero no la mayoría. Vale, a ver, el que no son bienes y servicios, ¿qué son? Los científicos estiman que el planeta puede soportar una huella No. material total de hasta unas 5.000 millones de toneladas por año. Esa línea se considera el límite máximo seguro, y hemos dejado ese límite muy No voy a entrar en desmentir esto, ya tengo muchos vídeos, pero bueno, es que es una charrada. Pero sobre ecologismo ya tengo atrás. Y prácticamente todo este exceso se debe al consumo excesivo en naciones de altos ingresos. Un consumo que no se organiza en torno al valor de uso, A ver, si no, que... sino al valor de intercambio. Crecimiento por crecimiento. Vale. O sea, no son bienes y servicios que tengamos, ¿vale? O sea, no es cosas así que consumamos, sino que es PIB
que no sirve para nada porque es de intercambio. O sea, que lo importante es que el PIB se mida lo que nos llega a casa, ¿no? O sea, si tú vas al súper y compras verdura, que eso aumenta el PIB, ¿no? Pero los de intercambio no. Es decir, cuando va el transportista al huerto e intercambian allí verdura a toneladas, eso es de intercambio. Eso, el camionero se lo come. Entonces eso está mal. No debería haber ese intercambio. Está muy mal que los recursos sean destinados a eso. Cuando el transportista intercambia luego en el comercio, así, eso está muy mal. Eso no afecta al PIB. Eso no está en el PIB. O sea, eso se va sumando, todos los procesos, de todo el intercambio, y llega al producto final, y que ese es el que afecta al PIB. Esos intercambios previos no tienen nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Pero qué me estás contando? Eso no tiene sentido alguno. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Bueno, aprender un poco más. Eso es lo que tienes que hacer. Suscribirte aquí. O sea, puedes empezar por leer Menos es Más. nada, que te recomiendo un libro. Ya está, no da más explicaciones. Es un libro con sus explicaciones, sus chorradas estas, más largas, pero que viene a ser la misma chorrada. O sea, ha aprendido de ahí, así que mucho no puede haber en ese libro. Pues estas frases sin sentido, estas cosas que no tienen ningún tipo de lógica, como lo de dinero destinado a satisfacer las necesidades de los humanos o dinero al PIB, que eso es muy mal, ¿sabes? Estas distinciones arbitrarias que hacen de exactamente la misma cosa, pues es lo que hace que haya gente que sea de izquierda. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, suscribíos si no queréis ser como este tipo que tela. Un saludo y nos vemos.